Muy buenas muchachos, vamos a desarrollar lo que es la última guía, que es la de octubre, de álgebra, tercer nivel, octavo periodo, grupo 1. Muy bien, ya ustedes saben qué es todo esto. Aquí están una serie de conocimientos previos vistos en guías anteriores, lo que son las leyes de potencias. Es bueno que le echen una leída y una recordada, una repasadita muy general. Se van a necesitar algunos conceptos de estos conocimientos ya vistos. Otro conocimiento que tenemos que recordar un poquito es la resolución de ecuaciones, ecuaciones lineales. Una ecuación es una expresión que tiene esta forma, donde existen términos variables y términos constantes. Recordemos que la variable es la letra X y los números son los términos constantes. La tarea de nosotros en una ecuación es encontrar el valor de X para que se cumpla esta igualdad. ¿Cuál igualdad? Que 2 multiplicado por el número X más 1 me dé el resultado 9. Eso era una ecuación. Aquí está la solución. ¿Cómo se resolvió una ecuación? Bueno, vamos a resolver una ecuación lineal. Los números se dejaban a un lado y las letras al otro. Entonces yo lo que hacía con este 1 era que lo pasaba para acá. Pero resulta que el 1 al pasar por encima del igual, cualquier número, pasa a ser lo contrario que está haciendo este lado. El 1 aquí está sumando, aquí pasaría a restar, como lo está en este siguiente renglón. Resolvemos lo que es esta expresión, que 9 menos 1 queda 8. Ahora observemos aquí que ya tenemos que este 2 está multiplicando al 8. Entonces, al pasar el 2 para acá, él pasa a hacer la operación contraria de lo que él está haciendo a este lado. Entonces, si el 2 está multiplicando, pasa a dividir aquí, como está aquí, 8 entre 2. Vean que ya tenemos la X sola. Entonces nos quedaría que X es igual a 8 entre 2, que es 4. Por lo tanto, la solución de la ecuación es 4. Fácilmente pueden comprobar ustedes que sustituyendo aquí 4, 2 por 4 sería 8 más 1, 9, se satisface la igualdad. El siguiente tema que vamos a desarrollar son problemas con ecuaciones exponenciales. Muy bien, este tema es muy interesante porque ya que vamos a aplicar lo que son los conceptos de ecuaciones y exponenciales y funciones exponenciales. Vamos a leer esta situación que está aquí. Dice así: en un laboratorio se deja una probeta llenándose de un líquido especial durante la noche. Si al inicio había 2 mililitros y cada hora que pasa la cantidad de líquido es el doble de la cantidad que había anteriormente, entonces conteste las siguientes preguntas. Entonces vamos a ver las preguntas. ¿Cuántos mililitros habrán al pasar 5 horas? La pregunta B dice: ¿cuántas horas deben pasar para que la probeta tenga 64 mililitros? Recuerden que aquí estamos recurriendo a un término que es función, que una función era una relación entre dos conjuntos y la función tomaba elementos de este primer conjunto del dominio y relacionaba conjuntos del segundo conjunto, que se llama codominio. Vean que aquí hay una relación entre horas y mililitros que se llena esa probeta. La función, ¿qué es lo que hace? La función es tomar un tiempo específico de hora y asociarle mililitros en el otro conjunto. Recuerden, este es el dominio y este es el codominio. Muy bien. Ok. Después el otro problema, la otra pregunta, perdón. Si la probeta tiene 256 mililitros, ¿cuántas horas deben haber pasado para que se llene por completo? Entonces aquí tenemos que diferenciar entre dos preguntas. Una es sustituir directamente y otra es despejar una ecuación. Vamos a resolver este ejercicio. Aquí está el ejercicio. Es exactamente el mismo, pero esta vez lo vamos a resolver. Entonces vamos a resolver lo que es la pregunta A. La pregunta A dice: ¿cuántos mililitros hay en la probeta al pasar 5 horas? Entonces vean, en este caso, como habíamos hablado en una de las situaciones anteriores, la función que modela lo que es el proceso de llenado de esa probeta es esta que está aquí. Muy bien. Entonces, en esta columna de acá vamos a anotar lo que es los datos del problema. Datos del problema. Si dice al pasar 5 horas, significa que X
es 5. Recuerdan que las X son las que dividen en el primer conjunto. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, si nos dicen que la probeta tiene 60. Ok, entonces, si nos dicen que la probeta tiene 64 mililitros, significa que Y es 64, porque recuerden que en el primer conjunto van las horas, lo que es el tiempo, y en el segundo conjunto van los mililitros que se llevan llenando con respecto como va pasando el tiempo, van asociándosele mililitros a la probeta. Después, en este caso aquí lo que tenemos que hacer es despejar la ecuación. En el otro caso, vean que si nos dicen que la probeta se llena con 256 mililitros, significa que Y es 256 mililitros. Entonces en este caso también tenemos que despejar. Vean que al encontrar nosotros lo que es esta relación, cuando nos dan los mililitros, nosotros tenemos que despejar. Y si nos dan horas, tenemos que sustituir. Es sumamente importante que tengamos en claro cuál es la relación que existe entre los dos conjuntos, porque son dos procesos totalmente distintos. Entonces vamos a resolver la pregunta A. La pregunta A nos dice que cuántos mililitros hay al pasar 5 horas. Entonces nos están dando horas aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir. Entonces sustituimos x igual 5. Acá entonces 2 a la 5. Utilizamos la calculadora y eso da 2 elevado a la 5, da 32 mililitros. Entonces, esto quiere decir que la relación que se establece en este caso, vean qué importante es reconocer los conceptos anteriores. En este caso, 5 horas habrán 32 mililitros. Entonces se contesta, al pasar 5 horas habrán 32 mililitros. Vamos a ver el otro caso, la pregunta B. La pregunta B nos decía ¿cuántas horas deben pasar para que la probeta tenga 64 mililitros? Entonces en este caso nos están dando mililitros. Entonces necesitamos despejar. Entonces observen ustedes cómo se hace esto. La función es esta, 2 a la x. Debo despejar la ecuación. Cuando me dan mililitros, en este caso me dan elementos del codominio, debo despejar la ecuación. Entonces nos venimos aquí y decimos Y es 64 porque Y es el 64 que está acá. Por lo tanto, entonces sustituimos 64 aquí y dejamos eso igual 2 a la x. Nosotros lo que tenemos que encontrar es el tiempo que debe transcurrirse para que dé 64. Es decir, tenemos que encontrar la x que está en el dominio que me da 64. Entonces, mediante el proceso de solución de las ecuaciones que vimos en la guía pasada, yo sé que 64 es 2 a la 6, mediante la descomposición que nosotros sabíamos utilizar. Entonces, vean que acá, cuando ya tenemos 2 a la 6, cancelamos las bases, y me queda 6 por acá, y me queda x aquí. Ya encontré el valor de x. Quiere decir entonces esto que la relación que se establece es que para que existan 64 mililitros en la probeta, tienen que haber transcurrido 6 horas. Entonces vean la diferencia entre estos dos ejercicios. Uno en sustituir directamente en la calculadora y el otro es hacer un despeje. Ok. Continuamos con la pregunta C. La pregunta C lo que nos dice es, si la probeta se llena con 256 mililitros, ¿cuántas horas deben pasar para que se llene por completo? Entonces vean lo que vamos a hacer. En este caso nos están diciendo que la probeta se llena con 256 mililitros. Recuerden que en este conjunto van las horas y en este conjunto van los mililitros. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que encontrar cuál es la preimagen de 256. Yo tengo que encontrar esa x que al yo sustituirla aquí me da 256, es decir, el tiempo que tiene que transcurrir para que la probeta se llene. Entonces en este caso vean que lo que me están dando es una y, entonces yo lo que llego es igualar. En este caso es igualar y resolver una ecuación exponencial. Entonces mediante el proceso de solución de una ecuación exponencial visto en la guía pasada, 256, si ustedes lo descomponen, 256 da que es
2 a la 8 mediante el proceso de descomposición de números. Entonces aquí cancelamos las bases y queda el 8 aquí y queda la x aquí. Entonces esto quiere decir que la relación que se establece, vean ustedes aquí, que sería al pasar 8 horas la probeta tendría 256 mililitros. Entonces quiere decir que al paso de 8 horas, aquí hay un error aquí, pongan 8 aquí, al paso de 8 horas habrán 256 mililitros, aquí también hay un error, aquí serían 256 y aquí sería 8. Entonces, repito, tenemos que tener claro cuando es sustituir directamente, como en la pregunta A aquí, o cuando es despejar, como en la pregunta B y en la pregunta C. Algo muy importante que tenemos que tener claro es el concepto de preimagen, que son las X aquí, las que están acá, o el concepto de imagen, que son las que están en el segundo conjunto, que son las Y. Vamos con el segundo ejemplo, el cual dice así: se administra 50 miligramos de cierto medicamento a un paciente. La cantidad de miligramos restantes en el torrente sanguíneo del paciente disminuye a la tercera parte cada 5 horas. La función que modela la situación está dada por. Esta sería el criterio de la función que modela lo que es cómo se diluye este medicamento en la sangre de una persona. Entonces veamos las preguntas. ¿Cuántos mililitros del medicamento? Aquí no es miligramos, aquí es mililitros, perdón. Aquí entonces sería mililitros, porque es un líquido, y aquí también sería mililitros. ¿Cuántos mililitros de medicamento, cuántos mililitros tendrán el paciente al pasar 7 horas? ¿Cuántos mililitros del medicamento tendrá el paciente al pasar 13 horas? Entonces nosotros lo que tenemos que tener aquí, claro, nuevamente es la relación entre los dos conjuntos. Ustedes pueden hacer lo que son estos circulitos que están aquí para ubicarse mejor. Vean que aquí tenemos el dominio y aquí el codominio. En el dominio nuevamente están las horas. Como van pasando las horas, va disminuyendo los mililitros del medicamento en el torrente sanguíneo. Entonces aquí está la relación. Entonces aquí están las X, que son las preimágenes, que es el tiempo que va transcurriendo, y aquí están los mililitros que van disminuyendo en la sangre con respecto va pasando el tiempo. Esta relación que yo hago aquí en estos dos circulitos es sumamente importante que la hagan siempre que van a resolver un problema de estos. Entonces vamos a ver cómo resolvemos. Vean la relación entre mililitros y horas, lo que he venido hablando en todos los videos anteriores. Mililitros, horas, relación entre un medicamento en la sangre y las horas que van transcurriendo. Ahí está la función trabajando. La función está relacionando lo que son las horas con los mililitros de la sangre. Vean que son dos conjuntos totalmente distintos que se relacionan mediante una función. Muy bien. ¿Y cómo se relacionan estos dos conjuntos? Se relacionan mediante esta función. Esta función toma las X que representan el tiempo y le relaciona lo que son los mililitros en la sangre de ese medicamento que tiene la persona. Entonces vamos a ver, iniciemos con lo que es la sustitución. En el primer caso, vean que nos dicen cuántos mililitros del medicamento tendrá el paciente al pasar 7 horas. Nos están dando 7, entonces 7 significa que es sustituir, X igual 7. Entonces la primera pregunta, lo que hacemos nosotros simple y sencillamente es tomar la expresión, la función que es la que hace la relación, y sustituir donde está la X 7, porque X vale 7 porque X es el tiempo según el diagrama que hicimos allá arriba. Entonces sustituimos X igual 7 en esta expresión, utilizamos la calculadora para resolver esto y esto da que Y es igual a 3.95. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de encontrar nosotros? Nosotros acabamos de encontrar que al pasar 7 horas la persona tendría 3.95 mililitros del medicamento en su sangre. Vean la relación. En este caso nosotros nos dieron 7 y nos dijeron que encontráramos la Y que le corresponde a 7. Ok, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos mililitros del medicamento
tendrá al pasar 13 horas. Es exactamente igual. Vean que me están dando 13 horas. Entonces, al pasar 13 horas, nosotros simple y sencillamente lo que tenemos que ver es que tenemos que encontrar mililitros. Mililitros es Y. 13 es una X, que es la que tenemos que sustituir en la expresión. En este caso no tenemos preguntas distintas. Simple y sencillamente tomamos la expresión y sustituimos 13, que es el valor de las horas que han transcurrido. Entonces coloco 13 aquí, colocamos esta expresión en la calculadora y me da que Y es 0.45. Entonces la relación que se establece es que al pasar 13 horas, la persona tiene 0.45 mililitros de ese medicamento. Entonces nosotros lo que tenemos aquí, lo que estamos encontrando es, nos están dando 13 y estamos encontrando su Y, que es una respectivamente la imagen de cada uno de ellos. Vamos con el tercer ejemplo, el cual dice así: para enero del 2003, utilizando ecuaciones diferenciales, un tema de matemática profundo, se calculó que el crecimiento en millones de habitantes de la población mundial P a los T años está dada por la función. Entonces vean que aquí la relación sería la siguiente. Veamos esto entonces. Recuerden que aquí en este caso, en el dominio irán los años que van transcurriendo, el tiempo en años, y se le va a relacionar una población en millones. Entonces aquí va a ser una población en millones de habitantes. Es sumamente importante que hagamos esta relación que está aquí, o sea, este esquema, para cuando trabajamos con funciones de este tipo. Bueno, con cualquier tipo de función. Entonces la función está trabajando mediante este criterio. Ella está asociándole a un tiempo T en años una población. Vean que está haciendo una relación entre dos conjuntos totalmente distintos: tiempo que va transcurriendo y otro conjunto que es una población en millones de habitantes. ¿Y cómo se relaciona con esta expresión que está aquí? Entonces, ¿cuántos millones de habitantes éramos aproximadamente en el 2015? Para que ustedes vean lo poderoso que es las expresiones matemáticas. Esta expresión, si ustedes en el 2015 analizan la población mundial, estaba muy cerca utilizando, y se calculó utilizando esta expresión. Para que vean lo que es matemática de poderosa. Investiguen ustedes cuántos éramos en el 2015 y verán. Ok, entonces vamos a resolver las dos preguntas. ¿Cuántos millones de habitantes habemos aproximadamente en el 2020? También investiguen esto para que vean un dato curioso. Note que aquí estamos trabajando con la funcioncita que yo desarrollé en otra de las guías pasadas. Este es el número E que está en la calculadora. Se llama número de Neper o número de Euler. Entonces resolvamos. Se dice que en el año 2015, desde el año en que se creó esa expresión, que era el 2003, para el 2015 habrán pasado 12 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Sustituir aquí, donde está la T, debemos sustituir T igual 12. Entonces nosotros sustituimos T igual 12 acá en esta expresión utilizando la calculadora. Recuerden que voy a hacer solo esta. Entonces sería 6.30 por el número E, que salía con alfa y este 10 a la X, elevado a la 0.013 por lo que es 12, que son los años que han transcurrido. Esto daría como resultado 7.36 aproximadamente. Entonces en este caso vean ustedes que al pasar 12 años, desde el 2003 al 2015, habrían 7.36 millones de habitantes en el mundo. Esta es la relación que se está haciendo: años y población en el mundo. Verifique el dato en internet. Entonces vamos a hacer la otra. Recuerden lo que es la diferencia entre la primera que hicimos y esta. En este caso,
cuántos somos en el 2020 actualmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Desde el 2003 al 2020 han pasado 17 años. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es sustituir 17 en la expresión matemática. Vamos a sustituir aquí donde está t, porque t es tiempo que ha transcurrido desde 2003. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente colocar esto en la calculadora. Podemos ponerlo. Entonces vean que esto sería 6.30 por el número e elevado a la 0.0 y 0.13 por 17. Veamos igual. Somos aproximadamente el día de hoy 7.86 millones de habitantes. Entonces vean que matemática es tan poderosa que está haciendo una función que calcula cuántos habitantes van a haber al transcurso de cierta cantidad de años. Entonces vean, 17 años pasaron desde el 2003 hasta el día de hoy y en este momento vemos 7.86 millones de habitantes. Verifiquen el dato en internet. Vamos a dejar esta primera parte acá. Esta es la primera parte de lo que es esta guía de trabajo para la siguiente clase. Vamos a quedar por acá solo con problemas. Vamos a ir a la parte de ejercicios de la guía y vamos a buscar estos ejercicios que les voy a señalar yo. Vamos a hacer este ejercicio, el ejercicio 1, que este es un ejercicio que calcula la depreciación de un vehículo con respecto a el transcurso de los años. Entonces vean que acá están los dos conjuntos. En este caso, conforme pasa un tiempo específico, el vehículo va obteniendo un valor. Obviamente que al pasar el tiempo, este valor va siendo menos. Entonces esta función va a ir bajando lo que es el valor del vehículo. Esta función nos hace la relación entre el tiempo y el valor de este automóvil, que es un Jeep. Mediante esta expresión se calcula, sustituyendo aquí los años que van pasando, el valor de este vehículo que está aquí. Aquí van a hacer ustedes exactamente eso. Vean que dice cuál sería el valor del Jeep al pasar 9 años. Tienen que sustituir y aquí iba un 12. Entonces lo único que tienen que hacer simple y sencillamente aquí es poner un 12 en lugar de un 9, porque es la misma pregunta. Aquí lo que quería es un 12, no es un 9. Entonces lo que tienen que hacer en ambos casos es sustituir t aquí 9 y t igual 12. Así de simple. Entonces, para que ustedes vean. Otra situación bastante interesante que me senté a buscar es cuál es el valor. O sea, vean ustedes lo interesante que es. En el año 1926, este señor Peter Newnet, de la compañía holandesa de las Indias Occidentales, compró la ciudad de Manhattan en $24, en unos 14.300 colones. De acuerdo con lo anterior, el valor de esta ciudad creció exponencialmente. Obviamente que esta ciudad, conforme van pasando los años, va creciendo el precio enorme. Matemáticas encontró esta expresión para calcular el valor de esta ciudad. Entonces, al pasar 100 años, ¿cuál era el valor de Manhattan? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es sustituir aquí 100 en su calculadora. ¿Cuál sería el precio actualmente de la ciudad de Manhattan? Es decir, desde el tiempo en que este señor compró esta ciudad han pasado 394 años. Sustituyen aquí 394. Aquí les dejo una nota porque eso va a ser una exageración. Lo que va a ser el número ahí lo ponen exactamente a como viene. Vean que la relación aquí sería esta. La función lo que hace es tomar un tiempo específico que transcurre y le relaciona un valor en dinero, en dólares. Entonces vean que las funciones son relaciones entre dos conjuntos, como lo hemos venido diciendo en todas las guías de trabajo. Particularmente esta función lo que nos hace es relacionar el tiempo en años que transcurrió y nos relaciona el dinero que vale esa ciudad en la actualidad, al pasar 100 años y al pasar 394 años. Saludos muchachos, hasta el momento vayan trabajando en estos dos ejercicios
Estos otros los vamos a dejar ahí en stand-by para ver cómo nos va con el tiempo. Un saludo aquí desde San Ramón, su profesor Jonathan. Saludos y trabajen ahí. Nos vemos.